Yo creo que esta sesión de hoy es la primera de varias que vamos a hacer sobre indicadores clave de riesgo. ¿Okay? Y vamos a comenzar con riesgo de crédito. Y me gustaría en algún momento hacerlo de todos los riesgos posibles, la mayor cantidad de riesgos que se pueda. Pero vamos por el riesgo que probablemente es el más importante. ¿Y por qué es el más importante? Porque la cartera crediticia normalmente en un banco representa el 60 o 70% de los activos. Pero más que eso, representa varias veces, la cartera de crédito representa varias veces el patrimonio. Entonces, un pequeño deterioro en la cartera de crédito puede representar una gran parte de patrimonio que se pierde, que se elimina, y como hay un nivel mínimo de patrimonio por razones normativas, eso pone en riesgo de insolvencia a una entidad financiera. Entonces, yo comprendo que los que tienen otros riesgos a cargo siempre se quejan de que al riesgo de crédito se le da la mayor importancia, y bueno, la verdad es que sí, que es el más importante, en mi opinión. Y eso que me encanta el riesgo operacional, pero creo que es el riesgo número uno. Y más ahora, cuando hemos visto que un evento externo termina afectando considerablemente la cartera, y eso ha pasado en todos los países, ¿no? Incluso aquí en Suiza, que es uno de los países más ricos del mundo, donde tienen políticas anticíclicas y todo lo demás, aquí hay una afectación importante en los niveles de empleo, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces yo he dividido a los indicadores en 6 grupos. El grupo es el de indicadores precrédito. Luego le voy a hablar de los indicadores de deterioro, después los indicadores de monitoreo, que no necesariamente son de deterioro, los indicadores de cura, los indicadores de estrés y los indicadores de concentración. Todos tienen que ver con riesgo de crédito. Muy bien. Entonces, comencemos por los indicadores de precrédito y les voy a contar una historia. Cuando yo llegué a Panamá en el año 2007, a los pocos meses fui al Motor Show, que es una feria de venta de vehículos, pero también es una feria de financiamiento, para tratar de entender un poco cómo era la dinámica de financiamiento vehicular. Me quedé sorprendido porque como yo venía de Perú, y Perú a su vez venía de algunas crisis y tenía políticas relativamente conservadoras. Entonces en Perú el abono mínimo o la cuota inicial mínima para comprar un auto era 20% y el plazo máximo 5 años. Esas eran las condiciones. Entonces llego a Panamá y me encuentro con 10% de abono y plazo a 7 años. Muy bien. Traté de entender un poco eso. Panamá tiene una ley de descuento directo, que es un mitigante de riesgo de crédito. Y bueno, pero fui al Motor Show. Y cuando llego al Motor Show me di cuenta que habían bancos que estaban financiando solamente con 5% de abono. Habían otros bancos que el 5% te lo financiaban con una tarjeta de crédito. O sea que el abono en la práctica era 0%. Y había una marca de vehículos, cuyo nombre no voy a mencionar, que me dijo: señor, usted tiene que poner un 5% de abono, pero si usted nos compra el vehículo, nosotros le hacemos un cashback, o sea, le hacemos una devolución del 10% del valor del vehículo. Con lo cual, el abono o la cuota inicial era negativa, ¿no? Es decir, yo en la práctica iba con $5,000 al Motor Show, y si me aprobaban el crédito, me iba con un vehículo de $100,000 y con $10,000 en el bolsillo. ¿Okay? Entonces, no se necesita ver indicadores, y por eso le llamo indicadores precrédito, porque no necesitas ver los resultados de desembolso o la maduración de la cartera para darte cuenta
que hay un riesgo crediticio antes de la colocación importante, en algunos casos, tomando en cuenta el porcentaje de abono, tomando en cuenta el grado de endeudamiento que tienen las personas aceptadas por estas entidades y teniendo en cuenta también algo importante que es la antigüedad laboral o la continuidad laboral de las personas cuyos créditos son aprobados. Entonces, viendo esos tres indicadores, uno puede tener una idea del nivel de riesgo que está asumiendo la entidad vis a vis con otras entidades financieras. Entonces, dentro de los indicadores de precrédito, lo que yo les propongo es, ¿qué tal si nosotros hacemos un benchmarking de tres indicadores? El porcentaje de abono, o sea, es decir, el ratio abono sobre valor de compra, número 1. 2, carga financiera sobre salario mensual. ¿Okay? 3, tiempo de continuidad laboral. O sea, cuando hablo de carga financiera me refiero a todas las cuotas que se pagan a entidades financieras, bancos, cooperativas, financieras, entre otras, que paga una persona respecto de su salario mensual, ¿no? ¿Qué porcentaje? Porque claro, si normalmente las entidades están, tienen un ratio de, digamos, 50%, por decir algún número, ¿no? Y mi entidad está con un 60%, eso significa que mi entidad está aceptando personas que no son aceptadas por otras entidades, lo cual aumenta la probabilidad de que el riesgo que esté asumiendo mi entidad sea superior al riesgo que están asumiendo otras entidades. ¿Sí? Bien, de repente resultan buenos pagadores, pero cuando nosotros hablamos de riesgo, siempre tendremos un componente de incertidumbre, no tendremos la seguridad de que un mayor indicador de riesgo va a ser necesariamente un mayor nivel de pérdida. ¿Okay? Bien, entonces respecto del promedio del sistema, uno evalúa, ¿no? Esto está peor que el promedio del sistema, está similar o está mejor. Fíjense que yo me he cuidado mucho aquí de no poner los colores clásicos, rojo, amarillo y verde. ¿Por qué? Porque cuando ponemos el color rojo, prácticamente, o sea, lo relacionamos con los semáforos y decimos rojo es una zona donde no debemos estar. Y la verdad es que no tiene por qué ser así. Imagínense un banco nuevo, una entidad nueva. Una entidad nueva que quiere crecer tiene seguramente un mayor apetito de riesgo. Y el color rojo va en línea con ese apetito de riesgo. ¿Cómo es posible que una entidad nueva quiera crecer, esté dispuesta a asumir más riesgo, esté dispuesta a perder dinero y tenga políticas más conservadoras? O sea, lo lógico es que debería tener políticas más laxas, pero por propia decisión, no por desinformación, sino por propia decisión. Y eso no está bien ni mal. Simplemente es una decisión gerencial o es una decisión directiva. Entonces, por eso, el color rojo no necesariamente es una zona prohibida. Y por eso no les puse los colores aquí en el peor, similar, mejor, rojo, amarillo, verde, porque eso puede generarnos un sesgo. ¿Okay? Entonces, estos son los indicadores de precrédito. Primer, digamos, nivel de indicadores. Obviamente, estos indicadores de precrédito son indicadores para personas físicas, para personas naturales. Podríamos buscar algún símil para las personas jurídicas o para las empresas, ¿no? Pero ahí, como no tenemos cierta homogeneidad, es más difícil establecer los parámetros para los indicadores precrédito, ¿no? Entonces, pero bueno, esa es una idea. Luego nos vamos a los indicadores de deterioro. O sea, ya hicimos los desembolsos. El primer indicador de deterioro que yo les puedo sugerir es el que se llama First Payment Default, ¿no? O sea, First Payment Default es el porcentaje, por ejemplo, el First Payment Default del mes de agosto que acaba de pasar, es qué porcentaje de los clientes que tenían que pagar su primera cuota en el mes de agosto porque compraron un auto, porque pidieron una tarjeta de crédito,
porque pidieron un préstamo personal o porque, o incluso un corporativo, ¿no? O los que pidieron una hipoteca. O sea, ¿qué porcentaje de los que tenían que hacer su primer pago no hizo su primer pago en la fecha que debía de hacer? ¿Qué porcentaje? O sea, ese indicador debería ser 0%. El First Payment Default, ese debería ser 0%. Es un indicador muy interesante porque a pesar de que se monitorea en la gestión de riesgo de crédito, podría ser un indicador de riesgo operacional. O sea, puede ser que administrativamente nosotros no estemos haciendo las cosas bien para comunicarle al cliente con efectividad cuál es su fecha de pago. ¿Sí? Entonces es un indicador que nos abre oportunidades de mejora, ¿no? Y no nos cuesta mucho calcularlo, el First Payment Default. Entonces, algo importante con los indicadores es que no todos los indicadores sirven a todas las entidades. Entonces, de toda esta gama de indicadores que yo les voy a presentar, la tarea que les va a tocar a ustedes es ver cuáles les sirve mejor por el perfil de su entidad, por la necesidad de su entidad, por el interés que ustedes puedan tener, por el perfil, en fin. Bien, luego tenemos el segundo indicador, que es el clásico, que es el de la cartera morosa, ¿no? Entonces, cartera morosa, eso es básicamente la cartera que está en mora, puede ser mora superior a 30 días, o mora superior a un día, o mora superior a 15 días. Esa es otra observación importante de esta presentación, que mucho de lo que nosotros debamos hacer en el diseño y en la gestión de los indicadores tiene que ver con cómo definimos el default. ¿Okay? Bien, entonces, ¿qué cosa es una cartera morosa? En algunos países con los que yo he tenido relación, pues el regulador dice más de 30 días es moroso, ¿no? Ahora, yo vengo de la escuela de las calificadoras de riesgo y ahí tú no pagas el día que tienes que pagar y ya eres moroso. O sea, al día siguiente ya eres moroso, ¿no? Ninguno es mejor que el otro, simplemente, y ojo que estos indicadores no son para fines regulatorios, son para fines de gestión. Entonces depende cómo tú quieras definir tu default o cómo quieras definir tu impago o tu morosidad. ¿Okay? Bien, cartera morosa sobre cartera total. Ese es el indicador más clásico de riesgo de crédito. ¿Por qué? Simplemente porque es el más fácil de calcular. Pero tal vez es de los menos buenos, ¿eh? Porque este segundo indicador de cartera morosa, como ustedes saben, este aquí es muy manipulable. Por ejemplo, una entidad que crece aumenta su cartera. Y eso hace de que al aumentar el denominador, el ratio esté más inclinado hacia descender, ¿no? Si aumenta el denominador y el numerador no se mantiene, obviamente el ratio desciende, ¿no? Pero eso es ¿por qué? Por crecimiento. Y ese crecimiento no necesariamente es que el riesgo ha bajado. Pero yo quiero un indicador de riesgo que me muestre el riesgo. Y puede ser que ese crecimiento de la cartera me esté mostrando lo contrario. ¿Por qué? Porque probablemente se está creciendo de una manera fácil, con políticas laxas. ¿No? Y ese aumento de la cartera me está trayendo clientes que todavía no maduran en su morosidad y que simplemente me están aumentando el denominador. La otra desventaja de ese indicador es que se toma de la hoja de balance. Y pues todos sabemos que el castigo de cartera lo que hace es reducir la cartera morosa que está en el balance, ¿no? Entonces, pues, otra de las cosas que hay que ver es el nivel de provisiones. O sea, otro ratio que podría agregar aquí es, digamos, ver las provisiones, porque una cartera, para ser castigada, tiene que ser previamente provisionada. Entonces, otro indicador de riesgo de crédito podría ser las provisiones, no la cartera morosa, sino las provisiones, las reservas individuales, no las genéricas, ni las dinámicas, ni nada de eso, ni las anticíclicas, sino las provisiones específicas, ¿no? Respecto de la cartera total. Muy bien. Bueno, entonces, pero otro problema con este
digamos, con este ratio de cartera morosa sobre cartera total, es que, fíjense que yo puedo tener dos entidades, ¿no? Y las dos entidades tienen 3% de mora. Entonces, aparentemente, tienen el mismo nivel de mora, riesgos crediticios similares, pero realmente no es así. Porque no es lo mismo una entidad que tiene 3% de mora con una antigüedad de 120 días que otra entidad que tiene 3% de mora, pero con una antigüedad de 45 días. No es el mismo riesgo. Entonces, una buena práctica es, ok, calculamos la cartera morosa, cartera que esté en mora, está bien, hay que calcularlo, pero hay que segmentarlo, ¿no? Por lo menos, en Panamá se acostumbra a hacer dos segmentaciones importantes, que es la cartera atrasada y la cartera vencida. La cartera atrasada es lo que yo llamo en esta ponencia la cartera de mora temprana, ¿no? Mora de 30 días, 45 días, 60 días, esa es una cartera de mora temprana, que tiene mayores posibilidades de recuperación, por lo tanto el riesgo crediticio es menor. En cambio, en el caso de la mora tardía, que es para la cartera vencida, por lo general 90 días en adelante, a veces 120 días en adelante, dependiendo del rubro, tiene una menor probabilidad de recuperación. Entonces tu riesgo es mayor. Entonces otra de las cosas que se puede hacer es dividir la cartera morosa en dos componentes, ¿no? La que es la cartera morosa de mora temprana y la que es la cartera de mora tardía. ¿Okay? Eso nos ayuda a desagregar un poquito, y aquí lo he hecho de una manera simple, ¿no? Mora temprana, mora tardía. El umbral lo definen ustedes, 90 días me parece razonable, pero no tienen que ser dos. Mora temprana y mora tardía no tienen que ser dos. Cartera atrasada, cartera vencida no tienen que ser dos. Puede ser, mira, ¿qué tal? Cartera mora 1, mora 2, mora 3, mora 4, hasta mora 6. Mora 1 es que está dentro del primer mes de mora. Mora 2 dentro del segundo mes de mora. Mora 3 dentro del tercer mes de mora. Y eso te permite desgranular un poquito mejor el nivel de morosidad y conocer mejor a la cartera. ¿Okay? Bien. Otro índice es la cartera reestructurada. Y podemos combinar, ¿no? O sea, reestructurada es la que ha tenido un problema, o sea, que ha sido refinanciada, pero por dificultades en su capacidad de pago. A diferencia de otra cartera que se ha refinanciado simplemente para mejorar condiciones o plazos o una renegociación habitual, pero sin deterioro crediticio. Esa le llamamos cartera refinanciada. Reestructurada es cuando pues hubo un problema y hubo que modificar plazos, condiciones, garantías, entre otras cosas. Esa es la cartera reestructurada. ¿Okay? Muy bien. Y podemos combinar, ¿no? O sea, la cartera morosa y la cartera estructurada. Las sumamos y entonces estamos combinando estos ratios muy tradicionales. Bien, este ratio me gusta, el siguiente, ¿no? Y normalmente me funcionaba bien durante los años en que he evaluado a entidades financieras. O sea, casi que era mi ratio favorito. Cartera morosa y reestructurada menos stock de provisiones, ¿no? Entre el patrimonio regulatorio. O sea, en la práctica lo que hace este ratio es asumir que toda la cartera morosa y reestructurada va a ser default. Y se va a perder. Y no se van a recuperar garantías, ¿no? Entonces, va a implicar un mayor volumen de provisiones, ¿no? Porque ya se ha provisionado una parte. Vamos a tener que hacer otro volumen de stock de provisiones. ¿Y eso qué porcentaje del patrimonio representa? ¿No? Porque como son ratios de impacto, al final, el último colchón para soportar esas pérdidas es el patrimonio. Entonces, por eso lo comparo contra el patrimonio, y más que contra el patrimonio contable, contra el patrimonio regulatorio. ¿Okay? Bien. Y otro ratio que me encanta, y lo usaba mucho, es cartera morosa y reestructurada menos la cartera no normal. O sea, normalmente los países, el regulador tiene una clasificación normal,
problemas potenciales, deficiente, dudoso, pérdida, ¿no? Tiene categorías, 3 categorías, a veces 5 categorías, a veces 7, 9 categorías, en fin, depende del regulador. ¿Okay? Ok, entonces lo que hago es establezco la cartera no normal, o sea, todos los que están por debajo del primer nivel de categoría. ¿Okay? Y esa es la cartera no normal. Y luego, o sea, lo que estoy haciendo aquí con esta diferencia es medir la potencialidad, ¿no? Es decir, la cartera que ya está como morosa y reestructurada, pero que todavía no se ha deteriorado a nivel o todavía no, digamos, no representa un deterioro en la calificación crediticia. ¿Okay? Bien. Entonces eso me da una idea de la potencialidad. Cuando tú lo ves con una secuencia, una serie de tiempo, te ayuda muchísimo para ver hacia dónde va caminando la entidad en términos de riesgos que se pueden ir materializando. Igualmente medido sobre patrimonio regulatorio. Tenemos también la mora por cosechas. Este sí me encanta, la mora por cosechas, en donde el principio es que ya no mido la mora, el atraso, sobre el total de la cartera, sino que uso el principio de una cosecha de la agricultura, donde yo quiero medir y comparar qué tal me he ido con mis cosechas. Digamos que tengo 3 parcelas, ¿no? Entonces yo quiero ver en las 3 parcelas cuáles semillas me funcionaron mejor. Entonces pongo 1000 semillas en cada uno de las parcelas y luego calculo cuántos frutos me da esas parcelas, ¿no? Entonces según eso mido pues la calidad de las semillas, si es que las 3 semillas las he comprado en 3 lugares diferentes. Esa es la mora por cosecha. Entonces eso hacen los agricultores y eso pueden hacer también, y de hecho lo hacen los banqueros. O sea, el mismo principio. Yo divido, segmento, ¿no? La mora por cosechas, los créditos automotrices que di en el mes de enero, los créditos automotrices que di en el mes de febrero, los créditos automotrices que di en el mes de marzo. Esas son las 3 parcelas. Y se va midiendo la morosidad 90 días después de haber dado el crédito, qué porcentaje de esa parcela o solo de esos créditos se puso moroso, ¿no? Entonces, ese es un indicador bastante efectivo porque además permite comparar cambio de políticas y es un indicador que no es regulatorio y para lo que es la propia gestión y el monitoreo me parece fantástico, el de la mora por cosechas. Entonces, estos son indicadores que buscan expresar deterioro. ¿Okay? Vamos con el tercer grupo de indicadores. Indicadores de monitoreo. Monitoreo que quiere decir que no necesariamente estamos hablando de un deterioro crediticio, pero que necesito monitorear, ¿no? De repente, ojo que la gestión de riesgos está para agregar valor, ¿no? Y si mis clientes están mejorando su capacidad financiera, yo puedo agregarles, como gestor de riesgo, puedo agregarles valor a la organización si yo le aviso al vicepresidente de negocios que la cartera está mejorando y que estos son los perfiles que están mejorando, ¿no? Entonces, pero eso solamente se puede hacer a través del monitoreo. Bueno, el primero es el de la pérdida esperada, ¿no? Pérdida esperada sobre patrimonio regulatorio. El sueño de todo responsable, de toda persona que trabaja en gestión de riesgos, es obtener la pérdida esperada, ¿no? La pérdida esperada, ya sea de riesgo de crédito, de todos los riesgos, o sea, la pérdida esperada. Eso es lo que nos quita el sueño, finalmente. ¿Okay? Entonces, simplemente calcular la pérdida esperada y medirla respecto del patrimonio regulatorio. Entonces, esta es la famosa fórmula de pérdida esperada que surgió precisamente en el Comité Basilea y pues tiene una fórmula clásica, ¿no? Probabilidad de incumplimiento por la exposición en el momento del incumplimiento, por la pérdida dado el incumplimiento. ¿Ok? Bien. Entonces, y para esto hay metodologías especializadas y modelos de riesgo de crédito que permiten estimar las probabilidades de incumplimiento y las exposiciones y las pérdidas se sacan de una manera más sencilla. Pero bueno, ese es un tema que podemos, o sea, este tema de pérdida esperada puede ser un tema de otro bancaforo. ¿Okay? Y da para eso, y es más, da para un curso completo. De hecho, lo hacemos un curso completo, ¿no? Pero si nosotros vamos monitoreando la pérdida esperada, o sea, eso no necesariamente tiene que deteriorarse, ¿no? Pero ayuda saber cómo vamos en cuanto a nuestra pérdida esperada. ¿Okay? El rating promedio.
para obtener la pérdida esperada, a nivel corporativo y a nivel de empresas, generalmente se calculan ratings y los ratings se pueden promediar, ¿no? Ahora, ustedes me dirán, pero Ernesto, pero si los ratings son letras, ¿cómo voy a sacar el promedio de letras? Bueno, déjame ver si por aquí tengo. No tengo, pero el promedio de letras es muy simple. Tú tienes 20 categorías, por lo menos las categorías que yo trabajo, que son estas, ¿no? Son desde AAA hasta D, con los signos correspondientes son 20 categorías. Entonces, como son 20 categorías, tú le pones puntaje del 1 al 20, ¿no? En donde AAA es 1, AA más es 2, AA es 3, AA menos es 4, y así va bajando hasta el D, que tendría que ser el número 20. Entonces tú puedes calcular, si tú le das ratings a tus clientes corporativos, tú puedes calcular el promedio haciendo una conversión cualitativa a cuantitativa y promediando los índices cuantitativos. Bien, el scoring promedio es más sencillo porque el scoring ya viene, y esto es para personas naturales, el scoring ya viene en números, ¿no? Entonces es mucho más fácil calcular un promedio de los scoring, y esto es fundamentalmente para personas naturales. Luego tenemos la matriz de transiciones, ¿no? La matriz de transiciones en donde, pues, aquí les tengo, lo que se busca es medir la efectividad de las calificaciones previas, de los ratings, ¿ok? Por ejemplo, en esta matriz tenemos los AAAs. Entonces, estos AAAs, aquí podemos ver, estos AAAs, el 98% durante el año pasado se mantuvo en AAA. O sea, comenzaron el año siendo AAA y terminaron el año siendo AAA el 98%. El 1.2% bajó a AA. El 0.4% bajó a A. El 0.3% bajó a BB. Y así sucesivamente. De los AAs, el 0.1% subió a AAA. El 97% se mantuvo. El 0.5% bajó de AA a A. Bajó. El 0.7% bajó a BB y así sucesivamente. La verdad que lo que me interesa ver aquí principalmente es este pedacito de aquí, este pedacito, ¿no? Sin incluir las, esto me fue la mano un poquito, sin incluir las diagonales, ¿ok? Bien, porque en ese triangulito voy a ver qué porcentaje de los ratings bajó de categoría. Eso no quiere decir que los ratings estaban mal puestos, ¿ok? Ojo, se los dice alguien que pues trabaja en ratings hace casi 25 años. Cuando el rating baja, eso no es porque nos equivocamos poniendo el rating. Hay factores exógenos, hay cambios en las circunstancias, hay sectores que se deterioran, hay cambios tecnológicos, hay cambios normativos, hay cambios de consumo de los clientes. O sea, hay muchas cosas que pueden afectar la calificación. Entonces, pero no debemos dejar de descartar que sea porque nuestro modelo de ratings no estuvo bien calibrado y en cuyo caso tenemos la obligación o el deber de recalibrarlo. ¿Okay? Siempre habrán oportunidades de mejora. Muy bien, entonces vamos con los indicadores de cura, de cura, sí. Los indicadores de cura son precisamente de los créditos que se curan. ¿Y qué cosas son los créditos que se curan? Los créditos que se pusieron malos y después se convirtieron en buenos, ¿no? Aquí les doy 3 indicadores. De hecho, para la fórmula de pérdida esperada se usa el indicador un indicador de cura. A ver, se llama la tasa de cura. Primer indicador de cura, porcentaje de clientes que al inicio del año estaban en default y que durante el año llegó a hacer al menos un pago. Al menos un pago. Bien. Tal vez no se curó totalmente o tal vez sí. ¿Okay? La tasa de cura vendría a ser el porcentaje de clientes que comenzó el año en default y que al final del año pagó toda su obligación. Porque renegoció, reestructuró su deuda o algo así. ¿Okay? Esa es la tasa de cura.
Bien, el porcentaje de cartera en default que redujo exposición. Aquí esto se mide en monto. El primer indicador se mide en porcentaje del número de clientes y el segundo indicador se mide en porcentaje de monto de stock crediticio, de cartera crediticia. Y el tercero es el porcentaje recuperado de cartera en default. ¿Ok? Muy bien. Incluyendo garantías, ¿no? Ese es porcentaje de recuperación. Bueno, el quinto grupo son los indicadores de estrés, ¿no? Tenemos que estresar, ¿no? Entonces, claro, esa palabra no nos gusta, a ninguno de nosotros nos gusta estar estresados, ni que los demás estén estresados, es una palabra que no es muy simpática, pero tenemos que estresar los estados financieros, perdón, los indicadores de riesgo. Cuando se hace un estrés, primera recomendación, no tenemos que preguntarnos por qué va a ocurrir eso, ¿no? A lo largo de toda mi experiencia, uno de los principales obstáculos que he notado para hacer buenos escenarios de estrés es que muchas veces discutimos y cuestionamos el escenario de estrés. Digamos que vamos a asumir que la cartera se cae 30%. Y muchas veces perdemos el tiempo en pensar qué tiene que pasar para que la cartera se caiga 30%. Y ese no es el punto. El punto es, si la cartera se cae un 30%, ¿estamos nosotros preparados para asumir eso? No. Bueno, no pasa nada. O sea, esa es una situación de estrés, ¿no? O de repente sí. ¿Okay? Pero si eso lo monitoreamos en el tiempo y vemos la evolución de los resultados de estrés, algún mensaje nos pueden ir dando, ¿no? Pero el principal obstáculo es ese cuestionamiento a los supuestos, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que la cartera se caiga? Pues no sabemos. O sea, señores, no todos los riesgos son conocidos. No todos los riesgos son conocidos. O sea, hay riesgos que no están en la matriz. No están en la matriz, ¿no? Y que nos daremos cuenta que existen solamente cuando ocurran. ¿Okay? Bueno, o algunos pues están subestimados. Y ojo que estamos en plena pandemia y estamos viviendo perfectamente esa situación. O sea, ¿qué tiene que pasar? No importa. Lo que importa es qué tan bien o mal estamos preparados para afrontar esos escenarios desagradables de deterioro. Entonces, y eso me genera lo que se llama el resultado del estrés, se llama la pérdida económica potencial estresada, ¿no? Que le vamos a llamar PEPE. PEPE, ¿ya? Pérdida económica potencial. Potencial, algunos le llaman pérdida económica esperada, estresada, pero no puede ser, o sea, es incompatible gramaticalmente decir pérdida económica esperada, estresada. ¿Por qué? Porque si es esperada, ya no es estresada. O sea, el escenario de estrés tú no lo esperas. ¿Okay? Claro, que tú usas el modelo para la determinación de las pérdidas esperadas, que tú te basas en ese modelo, esa es otra cosa, ¿no? Pero, por definición, una pérdida como consecuencia de un estrés no es el escenario más probable, es un escenario improbable. ¿Okay? Bien. Entonces se analiza la evolución de la pérdida PEPE en monto, ¿no? En cuantía. Y luego también lo podemos ver con respecto al patrimonio, porque recuerden que el patrimonio, ese es el pobrecito que va a asumir que va a absorber todas las pérdidas, ¿no? Pobre patrimonio. O sea, la última línea, señores. Bueno, es la penúltima, realmente la última son los accionistas con su aporte adicional. Y luego tenemos el índice de solvencia ajustado. Si asumimos que hay un deterioro importante de cartera, entonces lo que vamos a tener es que las reservas van a ser mayores y eso pues va a llevarnos a pérdidas y esas pérdidas van a afectar el patrimonio regulatorio. Pero por otro lado, este indicador de solvencia clásico también tiene los activos ponderados por riesgo. Entonces, una situación de estrés va a afectar el nivel patrimonial, pero también va a afectar el nivel de activos ponderados por riesgo.
porque pues van a tener más riesgo, ¿no? Entonces, hay un doble deterioro tanto por el numerador como por el denominador. Y eso es el índice de solvencia ajustado. Se tiene que ver si esto cumple el mínimo regulatorio del país en donde estamos, ¿no? En algunos casos es 8%, en otros casos es 10, 11, 12%, dependiendo del país. ¿Okay? Muy bien. Y llegamos a nuestro último grupo de indicadores, que son los indicadores de concentración. Los indicadores de concentración. Entonces, aquí, ojo, tradicionalmente yo he visto que muchos hacen el cálculo, indicadores de concentración, pues qué porcentaje del total de la cartera representan los 5 principales, los 10 principales, los 20 principales, los 25 principales. Y de hecho yo lo hacía cuando trabajaba en la calificadora de riesgo, o en las calificadoras en las que trabajé. ¿Ok? Bien. Pero debo reconocer que no es la mejor forma. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es ver riesgo. Es decir, ¿cuál es el título de esta presentación? Key Risk Indicators. Es decir, indicadores clave de riesgo. Queremos ver riesgo. No queremos ver concentración. Si nosotros hacemos el cálculo de los 20 principales clientes sobre el total de cartera, estamos midiendo concentración. Pero no es riesgo de concentración. ¿Por qué? ¿Qué pasa si esos 20 clientes son back-to-backs? Y ese número te salió 30%. ¿Y qué pasa si son back-to-backs? ¿Ah? ¿Cuál es el riesgo de crédito? Cero. Son back-to-backs. Entonces, cuando nosotros medimos el saldo de cartera de los 20 principales o 25 principales sobre el total de cartera, no estamos viendo necesariamente riesgos. Entonces yo les propongo dos indicadores que nos van a permitir ver de mejor manera los riesgos. Y aquí van. El primero, pérdida esperada. Pérdida esperada de los 20 mayores clientes sobre patrimonio regulatorio. ¿Okay? Entonces, si son back-to-backs, la pérdida esperada va a ser cero, ¿no? Y este indicador es cero y es buenísimo, ¿no? Mientras más bajo, mejor, obviamente. También puedes cambiar un poquito el indicador y calcular las 20 principales exposiciones. ¿Okay? Es posible. En lugar de los 20 principales clientes. Luego, como normalmente los principales clientes de una entidad financiera son entidades corporativas, entonces ahí me sirve el rating promedio. ¿Por qué? Porque si yo a los clientes corporativos les calculo un rating, y recuerden que ya sabemos cómo sacar un promedio de ratings, ¿no? O sea, convertimos los ratings en números, y esos números, los cuantitativos, los promediamos, y eso nos da un rating promedio, porque después lo llevamos, una vez que lo tenemos en número, lo llevamos a letras. Entonces eso nos da una idea de el rating promedio, que va a ser un nivel de riesgo, porque detrás del rating hay un nivel de riesgo. ¿Ok? Muy bien. Pues comentarios finales. Primero, el paso cero en el diseño de indicadores es la definición de default. Señores, si no han definido lo que es default, 30 días, un día, 60 días, pues no va a ser muy eficiente el diseño, la implementación y la gestión de los indicadores de riesgo clave. Eso es lo más importante, la definición de default. ¿Okay? Y aquí no hay una verdad. O sea, todo depende de cómo quieras tú definir el default, cómo quieras tú definir el incumplimiento. ¿Okay? Para mí, incumplimiento es, digamos, a partir del primer día. Pero reconozco que tengo un sesgo, porque desde el año 1997 trabajé en calificadora de riesgo. Entonces, creo que hay un sesgo ahí en cómo aprendí yo a ver los defaults. Entonces, ese criterio no necesariamente es el que tienes que escoger, es el criterio con el que tu organización se siente más cómoda. Pero eso sí, te casas con el criterio, ¿no? Si es al día siguiente, después de 30 días, después de 60 días, te casas con ese criterio. ¿Okay? Bien. Luego, segundo, los indicadores deben ser a la medida de la organización.
Porque yo les he presentado muchos indicadores, pero no necesariamente estos indicadores son apropiados para ustedes. O sea, si alguna de estas entidades, alguna de las entidades que está presente aquí solamente da créditos a personas, ¿no? Físicas, los ratings no les sirve, ¿no? Les sirve los scorings. Entonces, o al revés. Y cada organización tendrá que determinar cuáles son los indicadores más apropiados. Eso es como los indicadores de salud, ¿no? O sea, hay personas para los cuales el indicador de los glóbulos rojos es importante, a otras personas que el indicador de triglicéridos es el más importante, ¿no? Para otras personas el indicador de glucosa, o sea, eso depende de la situación de cada persona. ¿Okay? Lo mismo pasa a nivel de organizaciones. Tercero, si no hacemos benchmarking, los indicadores son solo cálculos. Son solo cálculos. ¿Okay? Cuarto, la interpretación de indicadores es personalizada porque debe considerar el apetito de riesgo y además el perfil del negocio. ¿Okay? Entonces, si un indicador es alto, bajo, pues depende de dónde quiero estar, ¿no? Y eso nuevamente nos lleva al concepto que los indicadores son específicos para cada organización. Quinto, en el dashboard, más no siempre es mejor. O sea, si queremos un buen dashboard, tenemos que poner los indicadores, primero, que los lectores del dashboard van a saber interpretar, van a poder interpretar y van a poder usar para la toma de decisiones. Si no lo pueden usar para la toma de decisiones, pues tendríamos que reevaluar, ¿no? ¿Okay? Y finalmente, si no podemos presentar el dashboard en una sola lámina, pues vamos a tener que entrar en un proyecto, ¿no? A alguien le van a asignar tarea en la organización. O sea, tenemos un gran reto si no ponemos, yo digo el dashboard, no digo el informe que va al comité de riesgos, el dashboard. El dashboard tiene que ser una sola página. ¿Okay? Como el tablero de tu vehículo, ¿no? O sea, el tablero de tu vehículo es uno solo. Tú bajas la mirada y ves el tablero de tu vehículo y tienes la información más importante. O sea, alguien ya hizo el trabajo de diseñarte el dashboard de tu vehículo y lo hizo bien, porque tiene los indicadores que te permiten tomar decisiones. Pero imagínate alguien que te pone 20 pantallas desplegables para el tablero de tu vehículo, no vas a poder tomar decisiones oportunas o eficaces. Entonces, les cuento una historia. En el año 1993, si la memoria no me falla, pero fue a inicio de los 90, el presidente ejecutivo de un banco, JP Morgan, le dijo llamó a todo su equipo gerencial y le dijo, ¿saben qué? Yo tengo que hacerles un pedido. Sí, señor, lo que usted diga. Bueno, quiero que a partir del próximo mes, diariamente, nosotros cerramos a las 5 de la tarde. A las 6 de la tarde, ustedes me tienen que tener un informe de todos los riesgos y de todas las exposiciones a todos los riesgos que tiene el banco en mi escritorio. Todos se miraron y dijeron, bueno, está bien, señor, vamos a hacerlo. Ojo, que solamente tienen una hora para presentarme el reporte. Sí, señor. Pero antes de que se vayan, quiero decirles que quiero ese informe en una sola página, una sola hoja. Y ahí es donde saltaron hasta el techo. Entonces toda la plana gerencial dijo que está loco, ¿no? O sea, en una sola hoja está loco. Bueno, el banco era el JP Morgan. Y gracias a ese reto que les puso el presidente ejecutivo, el JP Morgan creó el VaR. Todos deben haber escuchado el VaR como indicador de riesgo en mercado. Ahí nació el VaR. O sea, el VaR nació en el departamento de estudios
del JP Morgan. Y a raíz de eso, muchos, sobre todo el Comité Basilea, lo adoptó, ¿no? O sea, JP Morgan lo puso a disposición del mundo y yo creo que en casi todas las organizaciones se usa el VAR o las variantes del VAR como el CVAR o algunas otras, que veremos en su momento cuando toquemos indicadores clave de riesgo de mercado. Y eso nació, fíjate, a partir de los retos, ¿no? O sea, a partir de un reto que parecía imposible, cómo se puede poner todos los riesgos en una sola página. Y entonces los señores de JP Morgan, los analistas, tenían que expresar el riesgo de mercado en un solo indicador o en dos indicadores, pero tenían que compartir la página con los otros riesgos. Entonces, los retos a veces nos llevan a buenos resultados. Y si no pueden poner el dashboard en una sola lámina de riesgo de crédito, pues ahí tienen una tarea, señores. Eso ha sido todo por hoy desde la fantástica ciudad de Basilea.